Está estigmatizado el hablar de salud mental, sí, y no deja de ser parte de nuestro ser. ¿Qué tal, Eli? Bien, ¿tú? Bien. ¿Te acuerdas, Alex, cuando fue la primera vez que contaste a tu entorno que tenías un problema de salud mental? Recuerdo cuando me reuní con mis amigos para decirles que, bueno, pues me venía a Cataluña, de hecho, para abordar mi problemática de salud mental. Realmente lo aceptaron muy bien. Yo, claro, si ahora me paro a pensar, en verdad, los más íntimos, obviamente no hubo ningún tipo de... No me juzgaron ellos. Cuando les conté que iba al psiquiatra, pues así semanalmente y tal, como tú vas al dentista, yo voy al psiquiatra esta temporada a ver si solucionan esta ansiedad. Sí. De hecho, yo hay muchas veces que se lo comento a mis amigos, ¿no? Que les digo, bueno, si muchas veces ya hablamos de salud mental cuando estamos tomando un café. Tendría que ser algo más fácil, más natural, ¿no? Cuando alguien es mi amigo y empieza a conocerme, pues si sale la conversación o puede ser que vuelva a estar mal algún día y tenga la necesidad de explicarle, mira, ¿qué me pasa eso? Hablamos porque es fácil, ¿no? Hablar Sí. de un problema de salud mental. Sí, es mucho más fácil de lo que parece. Es bueno para mi recuperación hablar de salud mental. Qué pena que luego no haya tanta gente que les haya quedado conversaciones pendientes o que no puedan hablarlo con sus amigos, como lo hacemos tú y yo de forma natural.